Hola a todos, soy Juan Esteban Ortegón de grado décimo y en el episodio del día de hoy del Lincoln Podcast tenemos a un invitado muy especial. Él es un apasionado por la educación. Él es Javier Pombo Rodríguez. Hola Javier, bienvenido al Lincoln Podcast. Para nosotros es un placer tenerte aquí. Hola Juan Esteban, el placer es mío, de verdad me siento muy complacido de esta invitación. Bueno, listo Javier, vamos a proceder con una serie de preguntas. Entonces, iniciemos por algo que es familiar para nosotros, el contexto escolar, nuestro colegio. ¿Qué quiso ser o estudiar en sus años de estudiante en el gimnasio campestre? Bueno, siempre quise estudiar derecho, la verdad, desde muy joven, desde muy niño, siempre pensé en el derecho, nunca cambié ideas, lo tenía clarísimo, tal vez por un factor y es que en mi familia hay varios abogados. Tengo varios tíos que son abogados y entonces seguramente hubo alguna influencia y bueno, la verdad pues lo quise y lo hice. Con respecto a esto del derecho, ¿qué te llevó realmente a basarte en la educación? Bueno, yo termino la carrera de Derecho en la Universidad de Rosario y un secretario de Educación de Bogotá me llama para que lo acompañe. Él se llama Eduardo Barajas y me dice por qué no se viene a trabajar conmigo en la secretaría inicialmente en temas de derecho. Pero ya estando con él en la secretaría, pues él de alguna manera empieza a delegarme funciones que tienen que ver ya con el área de la educación, como es visitar colegios, hablar con rectores, hablar con maestros, atender los sindicatos del sector educativo y de alguna manera me empiezo a meter en el ámbito de la educación. Y yo creo que lo que ya me lleva como a definirme totalmente de irme a trabajar por el sector educativo es una experiencia que hago con pandillas juveniles, donde duramos 3 4 años trabajando de la mano con ellos y al final sale un libro que se llama Pandillas Juveniles, una historia de amor y desamor, que lo que buscaba era tratar de comprender por qué estos jóvenes de sexto, séptimo, octavo y noveno grado abandonaban la escuela y preferían en un momento dado estar en la calle con sus amigos que estar en las instituciones educativas. Con respecto a estos objetivos que has logrado, todos estos logros que tienes tú, ¿cómo te autodefines y piensas que tienes otras cosas, otros objetivos que necesitas lograr? Sí, digamos que yo creo que hay algo muy importante y es propender por el mejoramiento de la calidad de la educación, porque eso permite que Colombia sea un país menos inequitativo. En la medida en que tengamos mejor educación, pues las condiciones, digamos, de la gente más pobre, pues es como romper el círculo, ¿no? Entonces, en la medida que hay personas más educadas, pues menos pobreza habrá, porque la educación es la herramienta más importante para lo que llaman la movilidad social. Es decir, que si yo estoy en un estrato 1, 2, 3, 4 y quiero moverme socialmente, pues la educación lo permite. Entonces ese ha sido como uno de los objetivos y también de alguna manera contribuirle a los demás con lo que uno puede hacer, con mis acciones, de alguna manera es que uno como ser humano debe ser una persona que debe propender por colaborar y apoyar a los demás, no solamente pensar en sí mismo. Y ese es como uno de los objetivos que tengo y claramente pues lo que me falta es seguir aportando cada día con más experiencia que tengo, pues seguir aportando en propender porque la educación del país mejore y por otro lado que haya más justicia, porque en el tema del derecho otro de los inconvenientes que tenemos en Colombia pues es digamos la administración de la justicia y he tenido oportunidad de apoyar a personas que no tenían, digamos, las condiciones para tener un abogado y eventualmente, pues, de mi organización les hemos podido dar una mano para que se haga justicia. ¿Cómo pensarías tú que podrías compartir esta experiencia con maestros y todas las personas que están incluidas en este labor de la enseñanza? Bueno, yo he tenido la fortuna de ser profesor universitario en distintas
facultades y en distintos programas, y esa es una de las maneras como uno puede contribuir a socializar y dar a conocer su experiencia. Creo que en la medida en que podamos pertenecer a redes de conocimiento entre pares, es decir, personas que tenemos los mismos objetivos, los mismos fines y buscamos de alguna manera ese mejoramiento de la calidad, pues socializar y compartir estas experiencias es muy importante y así puede uno, digamos, contribuir también desde su propia experiencia y desde la experiencia de los demás para ir fortaleciendo, digamos, esos mecanismos que van a permitir mejorar la calidad. ¿Tú piensas que con respecto a la modernización de los colegios y cada vez una gamificación inminente más grande, se debería hacer un mayor uso del material lúdico para la enseñanza? Pues, a ver, Micho, la pandemia nos enseñó que desafortunadamente, pues lo que falta es gestión en el salón de clase. Es decir, tenemos un vacío pedagógico en Colombia, ¿sí? Porque los maestros no tienen, digamos, las herramientas necesarias para transformar sus prácticas pedagógicas. Entonces, una de las formas de hacerlo es a través de la gamificación, ¿sí? Que le permite al docente, pues, digamos, aplicar toda esta técnica de los juegos, de diferenciar, digamos, generar, más que diferenciar, es generar nuevos espacios de aprendizaje a través de unos mecanismos que tienen que involucrar de alguna forma la tecnología. Entonces, me parece que tenemos que propender por brindarle esas herramientas a los maestros para que sus prácticas pedagógicas cambien y obviamente generen mayores aprendizajes en sus estudiantes. Entonces sí, Colombia, digamos, tiene una deuda muy grande con el sector educativo porque yo lo llamo, la educación es como la reina en campaña. Cuando vemos las campañas de presidentes, de concejales, de alcaldes, todos ponen la educación en primer lugar, pero apenas llegan al gobierno se vuelve la cenicienta del mandatario. Entonces eso es muy común y vemos que no se le da la importancia ni la relevancia al sector educativo como la debería tener. ¿Sientes que esto de la relevancia del sector educativo tendría como alguna especie de conflicto con entradas políticas, por ejemplo? Sí, claro, total, porque básicamente lo que sucede es que si bien es cierto ha habido avances que no podemos desconocer, hoy en día el presupuesto para educación a nivel nacional ha venido creciendo en los últimos años, cada vez se le deja más plata al sector educativo, pero desafortunadamente quienes administran la educación en Colombia, y lo hablo desde el sector nacional como del sector local, a través de las distintas secretarías de educación, pues desafortunadamente muchas veces son personas que no conocen el sector. Entonces, en la medida en que llegan a improvisar, llegan a ver cómo, digamos, de alguna forma la corrupción misma del sector, vemos cómo el programa de alimentación escolar, que es un programa tan importante para el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes colombianos, pues terminan robándose la plata. ¿Sí? Entonces, bajo esa perspectiva, sí creo que hay que ponerle la lupa al sector educativo, hay que buscar personas que conozcan del sector para que ocupen determinados cargos y ahí empieza un poco pues a darse una verdadera transformación. Mientras la educación sea simplemente un manejo político y politiquero de alguna forma, dentro de la administración política colombiana, dentro del sistema político colombiano, pues difícilmente podremos ver unos avances inmediatos que se necesitan con urgencia en Colombia. Listo, Javier. Ahora pasemos a una de las preocupaciones escolares que yo diría que es de las más grandes. ¿Cómo piensas tú que se debería elegir una vocación, una carrera universitaria? Bueno, hoy en día pues es muy importante tener los programas que desarrollan lo que llaman las competencias socioocupacionales, ¿sí? Que en mi época era un poco la orientación escolar, ¿sí? La orientación profesional.
Entonces, en ese sentido, sí creo que primero hay que partir es del conocimiento de uno mismo, es decir, cada persona, cada ser humano debe saber quién es, ¿sí? Y sobre eso, qué le gusta, qué es lo que quiere hacer en la vida, cuáles son como sus habilidades, cuáles son como eso que llamamos la vocación, ¿sí? Y encontrando eso y mirando cuál es su vocación, de alguna forma, pues propender para que la persona en su proyecto de vida tenga en cuenta eso y pueda estudiar y desarrollarse en aquello que a él le gusta, ¿sí? Porque una cosa sí hace una diferencia y es algo que yo hacer lo que me gusta y hacer lo que me toca. Y en la medida en que yo hago lo que me gusta, pues de alguna forma lo hago mucho mejor, con más ganas, con mayor entusiasmo. Cuando yo tengo que trabajar en lo que me toca, pero realmente no me gusta, pues ahí se viene una serie de frustraciones, de depresiones, de situaciones que eventualmente pues no van de acorde con mi naturaleza. Entonces sí, el colegio tiene que propender, y no solo el colegio, sino la familia y la sociedad en general, por ese conocimiento de sí mismo, saber usted quién es y para dónde va y qué es lo que quiere. Y si yo lo logro, pues seguramente va a ser una persona que va a tener, digamos, una mejor calidad de vida, va a ser una persona que seguramente se va a sentir muy satisfecha con los resultados que obtiene, es decir, va a tener un buen vivir. A eso hay que apuntarle. Listo, Javier. ¿Tú darías algún consejo para las personas que ahorita van a ingresar a la universidad? Sí, yo les diría a muchas veces a uno como que lo marcan ciertas pautas, ciertos ritmos, y si uno se sale como de esos parámetros, pues pareciera que está mal. Entonces yo le digo a los jóvenes colombianos, no, tómese su tiempo, usted no tiene que digamos, salir de inmediato a la universidad. Me he dicho que usted a los 25 años tiene que tener carrera profesional, especialización y maestría, ¿sí? Y si no lo logró antes de los 25 años, entonces usted es un frustrado y usted no sirve para... No, 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 no. Cada quien tiene su ritmo, cada quien tiene sus metas. Si eventualmente yo entro a una carrera universitaria y no me gusta, pues no pasa nada, es decir, se cambia de carrera. Sí, en vez de estar luchando contra sí mismo, contra lo que no le gusta, no pasa nada. Es decir, ahí cada persona tiene su propio ritmo, tiene sus propias condiciones, sus propias vocaciones, sus propias habilidades. Entonces deje que ellas fluyan, ¿sí? Y todo llega en su momento y en su época de la vida donde le debe llegar. Entonces no hay que afanarse porque los demás hicieron y yo no, porque los demás tienen y yo no, no. Cada quien goza su vida dependiendo de los, digamos, los retos que se va imponiendo y se va determinando. Y entonces, no, vivir tranquilo, básicamente eso es lo que yo le recomiendo a las personas. Ahora pasemos al ámbito laboral, ¿te parece? Mi pregunta para ti es, ¿cómo puedes tú equilibrar tu trabajo con la vida laboral, con la vida familiar? Bueno, eso es fundamental y eso lo aprendí después, digamos, de experiencias que yo tuve, ¿sí? Y tienen que ver fundamentalmente con un accidente muy fuerte que yo tuve de tránsito a causa de un borracho. Y digamos, estuve muy mal durante varios meses y ahí empecé a analizar que aquellas cosas que yo le veía que eran muy importantes frente, frente a cosas, digamos, que de alguna manera eran irrelevantes, ¿sí? Entonces, empiezo uno a entender que uno necesita un espacio para sí mismo, uno necesita desarrollar sus hobbies, tiene que tener en cuenta mejor dicho, que uno no está en función del otro, ¿sí? Las 24 horas, sino que uno tiene que buscar equilibrios entre sí. Está bien estar en función de los demás en términos de laborales, en términos de darse a una empresa, a un jefe, en fin, a estas circunstancias, pero también necesito tiempo para mí, ¿sí? Y para mi familia. Y en ese sentido, pues uno aprende que hay que equilibrar. Es decir, hay que ser equilibrado, hay que dedicarle, todo se puede, pero cada cosa tiene un tiempo y un momento y hay que darle prioridades en la vida.
Entonces a mí hay jóvenes que me preguntan, pero yo cómo hago si tengo que ir a la universidad, tengo novia, pero además soy del equipo de fútbol, a veces tengo que trabajar y tengo que eventualmente dedicarle espacio a cuidar a mis hermanos, ¿sí? No, todo eso se puede hacer. Lo importante es que usted establezca de todas esas 5 cosas que tiene que hacer cuál es su prioridad en este momento de la vida y sobre esa base encauzarse en esa, pero sin dejar las otras. Y eso se logra y se puede y es simplemente un tema de tener claro qué es lo que quiero y saber para dónde voy, ¿sí? Y qué es lo que busco y sobre esa base le da la prioridad. Aquí tengo un ejemplo simplemente como para ir cerrando y es el de Alicia en el País de las Maravillas. Está Alicia caminando por un camino y ese camino se divide en dos caminos. Y entonces está el señor gato ahí en toda la mitad y Alicia le pregunta, señor gato, ¿qué camino debo tomar? ¿Sí? ¿Me voy por el de la derecha o me voy por el de la izquierda? Y don Gato le pregunta, ¿para dónde vas? Y entonces Alicia le responde, no sé. Entonces don Gato le dice, pues cualquier camino te sirve. Es decir, si yo no sé para dónde voy, pues me da igual coger el de la izquierda o el de la derecha, porque no sé para dónde voy. Pero cuando yo ya tengo claro cuál es mi meta, hacia dónde quiero dirigirme, pues obviamente no cualquier camino me sirve, porque ya hay uno que sí me lleva hacia lo que yo espero. Entonces, eso es lo que yo le recomendaría, tener claro qué es lo que quiero y apuntarle hacia poderlo lograr. Listo. Para ir finalizándonos esta gran entrevista, Javier, tú con esta anécdota de la elección del camino, ¿sientes que hay como una especie de requisitos importantes y decisiones que van a tomar los maestros para ganar un premio compartir? Sí, básicamente es el profesionalismo, lo que llamamos ser profesional, ¿sí? Y el ser profesional solo se logra con reflexión, con estudio, con disciplina, ¿sí? ¿Y qué quiere decir ser profesional? Ser profesional no solamente para el maestro, sino para cualquier área del conocimiento. El buen profesional es aquel que logra resolver problemas con las situaciones que el contexto le presenta, ¿sí? Entonces, para poner un ejemplo, un profesional en medicina es un médico que trabaja en la Fundación Santa Fe con toda la tecnología, todos los recursos que él necesita para atender a sus pacientes y ahí resuelve problemas, pero de pronto ese mismo médico se traslada a Mitú, donde no cuenta con un hospital como la Santa Fe, sino un espacio, digamos, de enfermería que es lo único que hay allá, ¿sí? Y tiene que resolver y atender al paciente pues con lo que tiene a la mano, ¿sí? Que no es la tecnología sofisticada de la Santa Fe, sino lo que le ofrece un contexto como el de MeToo. Y eso es lo que lo hace un buen profesional, ¿sí? Que tiene que resolver los problemas que sean con los elementos que tiene presentes en ese momento, en ese contexto. Entonces, el maestro es lo mismo, el maestro cada día se va a enfrentar a nuevos retos, a nuevas problemáticas, a nuevas situaciones y él tiene que empezar a resolverlos de acuerdo con lo que tiene. ¿Sí? Por eso es que vemos magníficos maestros en unas condiciones muy apremiantes, muy, digamos, carentes de recursos, ¿sí? Y maestros que logran que sus estudiantes aprendan lenguaje, aprendan matemáticas, aprendan sociales con unos entornos muy complejos, muy difíciles, y sin embargo lo logran, ¿sí? Y eso es lo que los hace profesionales, ¿no? Cómo resuelven esas problemáticas y los sacan adelante. Y no es solo la quejadera de que es que no tengo el computador, que es que no tengo el último microscopio, que es que no tengo no sé qué. Claro, todo eso ayuda, pero al final son tan recursivos que buscan de alguna manera suplementar eso que no tienen, ¿sí? Para poder lograr que sus estudiantes aprendan. En pandemia, por ejemplo, yo conocí unas experiencias brutales de química donde un profesor cogió la cocina de los jóvenes, ¿sí? La volvió todo un laboratorio de química. ¿A partir de qué? Pues de los insumos que uno tiene en la cocina, ¿sí? El aceite, el azúcar, la sal, en fin, el agua, lo que uno utiliza en su cotidianidad. Y este señor despertó el interés de la química de esos estudiantes porque ellos ni siquiera se habían dado cuenta de que todo lo que los rodeaba en la casa tenía que ver con la química,
Entonces, este maestro, a pesar de esas dificultades de no tener el laboratorio del colegio, pues volvió la cocina al laboratorio. Eso es un maestro profesional. Eso es muy interesante, Javier. O sea que para ti realmente lo que no hace falta son los recursos, sino que es realmente el conocimiento que uno quiere transmitir y cómo lo transmite. Así es que esos son herramientas, ¿sí? Lo que llamamos la disponibilidad de lo que yo tengo, por ejemplo, tener un computador, tener una tablet, tener eventualmente un software, pues son herramientas que me permiten desarrollar ciertos temas. Pero ese no es el fin, o sea, el fin no es tener un computador, no, el fin es qué voy a hacer yo con ese computador para que mis estudiantes aprendan. Y ahí hay una gran diferencia. Entonces, por eso es que la tecnología no nos reemplaza todo, ¿sí? Porque yo puedo tener mucha tecnología, pero no tener el conocimiento, y al final, pues no me sirve para nada. Entonces, sí, lo fundamental es el conocimiento y lo que yo hago con ese conocimiento, que en principio debe ser propender por el bien de los demás, un conocimiento que aporte a la sociedad, ¿sí? Y eso es lo que debemos propender y eso es lo que debemos lograr. Listo, Javier. Un gusto tenerte acá en esta entrevista, en este podcast. Y pues nada, nos dejaste un gran mensaje sobre la educación, sobre todo, y sobre la moral que está detrás de los maestros y cómo ellos deben realmente mostrar todo este amor por el conocimiento que tienen y transmitirlo a sus estudiantes. Bueno, no, a ustedes muchas gracias y felicitaciones por este podcast, ¿sí? Del Abraham Lincoln, que seguro pues va a ser muy útil para ustedes y para las personas que los escuchen. Muchas gracias. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y no se pierdan el próximo episodio de Lincoln Podcast.